7:02 de la mañana, listo para conversar en los próximos minutos con nuestro primer invitado, Henry Falcón, dirigente nacional de Avanzada Progresista. Fue candidato presidencial, fue gobernador del estado Lara. Henry, siempre es un gusto, bienvenido. ¿Qué tal, Eduardo? Muchas gracias. Buenos días para todos. Un placer. Igualmente, yo he comentado que esta decisión de un grupo de organizaciones, de partidos de la oposición, no es hoy un periódico de ayer, no es una página pasada. Esto además implica una responsabilidad histórica y tiene unas consecuencias en un momento de tanta sensibilidad. Yo quisiera saber, como tantos lo plantean, si de algún modo tiene que cambiar la estrategia en la idea de entusiasmar a la gente, porque ya antes de esta noticia el ánimo no era el más alto, y no porque la gente no quiera cambio, sino que se dice que la gente está pendiente de sobrevivir y que no hay una conexión como debería ser entre los actores de la política y la gente. ¿En qué cambia el panorama esta decisión de más de 20 organizaciones de la oposición? Bueno, tú has hecho brevemente una descripción de la realidad que hoy está en el sentimiento de la gente, ¿no? Yo estoy convencido de que no ha habido una conexión con los problemas reales de la gente, y es allí una de nuestras observaciones a la decisión independiente y legítima de estas organizaciones políticas, ¿no? No hay una solución, no hay un planteamiento claro que permita de verdad conocer el plan que va a resultar de esa medida de abstención que ellos están anunciando. Ahora, cuando ha habido errores y no se han alcanzado los objetivos que se plantean a través de las estrategias que ha diseñado un sector de la oposición venezolana, y hablo de un sector porque la oposición es muy diversa, es plural, la oposición incluso va mucho más allá de los partidos políticos. La oposición es el gran grueso de la población que hoy rechaza el desempeño del gobierno y especialmente el desempeño del presidente, de su equipo y de su partido. Entonces, cuando nosotros escuchamos estas decisiones, sin duda alguna, estamos claros que estamos casi que en el mismo camino de errores que se plantearon en escenarios anteriores. Hablo de elecciones a los gobernadores, hablo de elecciones a alcaldes, hablo de la propia elección del 2018. Es un llamado sin destino, es la nada, la oposición es la nada. No ha generado ningún resultado positivo de la oposición en ningún momento. Ahora, ¿qué es lo que normalmente se hace cuando tu estrategia no ha sido la correcta? Lo que hace es reformularse la estrategia, es lo que se hace, se replantea la estrategia, se va a un proceso de acumulación de fuerza, y por supuesto en ese proceso de acumulación de fuerza y de replanteamiento de la estrategia, bueno, lo que priva allí es la reflexión y la rectificación. Yo creo que a eso, con todo respeto a estos factores políticos que han tomado esa decisión, es allí donde nosotros debemos centrarnos. ¿Cómo lograr un verdadero reencuentro en esta reflexión, en esa rectificación? ¿Cómo podemos ir a ese proceso de acumulación de fuerzas que nos permita rescatar espacios perdidos para ir a nuevos escenarios que van a plantear, además, grandes desafíos y retos? Van a plantear un gran compromiso, que es el compromiso del cambio al que hoy están prácticamente, o lo que quiere la mayoría de los venezolanos, para poder resolverle los problemas a la gente. El problema de los servicios, que es muy grave, muy agudo en las regiones, quizás en una proporción menor de lo que se vive en Caracas, el problema que hay adentro. Las colas para abastecer combustible son peores que las que teníamos hace meses atrás. El problema del agua, el problema de los alimentos, el problema del salario, el problema del agua, etcétera. O sea, es allí los grandes problemas de la gente que hoy ameritan que una oposición responsable, que una dirigencia política responsable se conecte con ellos, ofrezca soluciones y logre más bien acciones
que permitan salir de esta tragedia en la que ha asumido este gobierno y poder entrar en una etapa de reconciliación, de reinstitucionalización del Estado venezolano, de reconciliación y de progreso en nombre de Dios. Henry, ¿qué está en juego el 6 de diciembre? Y yo quisiera que tú describieras los escenarios posibles una vez que llegue el 7 de diciembre. Los escenarios posibles en las consecuencias de una derrota o de un triunfo para quienes quieren un cambio en el país. Porque fíjate que en las distintas interpretaciones ya hay gente que lee, a partir de este pronunciamiento del fin de semana de esta parte de la oposición, hay gente que entiende entonces que la estrategia será la continuidad en el reconocimiento de la actual Asamblea Nacional. Hay gente que dice que esto terminará con un gobierno en el exilio. Hay gente que se pregunta por Guaidó. Es decir, hay muchas interrogantes. ¿Cuáles son esos escenarios que hay que tomar en cuenta como posibles resultados a posteriori del 6 de diciembre? ¿Hacia dónde puede apuntar el destino de los venezolanos dependiendo de lo que se haga? Yo me voy a referir fíjate, quizás no es el escenario, voy a decir el escenario más alentador, pero lo que uno siente fundamentalmente, y así lo recogen todos los estudios de opinión, es que hay un sector importante de la población que hoy más que nunca no solamente quiere un cambio y quiere una salida, sino que lo plantea de manera que ésta se produzca pacífica, democrática, en el marco de la ruta electoral y siempre en el marco de la Constitución. Que no estemos esperando lo que quizás algunos, lamentablemente, con sobradas razones pueden tener. Están pensando que las cosas no las van a resolver desde afuera. El tema que es de la invasión militar, del golpe de Estado, de jugar al colapso, de la aplicación de sanciones económicas para que eso tenga una repercusión en ese colapso, etcétera. Y en fin de cuentas, todo esto termina convirtiéndose en una gran frustración para los venezolanos, que de allí viene entonces la desconfianza, la desesperanza, y cuando hablo de la desconfianza, hablo de la desconfianza precisamente en los partidos, en los dirigentes políticos, en la propia oposición venezolana. Digo, la oposición en su diversidad, y es allí el error de todos nosotros. No voy a excluirme de eso. Es el error de todos los factores políticos que hoy debemos tener una interpretación más clara de la realidad de la gente. Ahora, si ese sentimiento de cambio y de participación sigue creciendo, como en efecto lo recogen hoy los estudios de opinión, nosotros pudiéramos ir a una derrota del gobierno como se hizo por allá en el año 2015. Ahora, ¿qué funcionó en el 2015? Funcionó una verdadera unidad, una sola narrativa, una sola estrategia de defensa del voto, que en mi opinión, con todo respeto a esos factores políticos que piensan lo contrario, es lo que debe operar ahora, para preparar ese escenario que sirva de pivote para rescatar las gobernaciones. Por Dios, se perdieron las gobernaciones y esos son espacios de poder importantes para acumular esa fuerza necesaria que nos permita ahora de verdad, con mucho más poder real, abordar lo que es constitucional, la consulta referendaria, o prepararnos para cualquier escenario presidencial. Ahora, ¿a qué juega un gobierno como el que tenemos por delante? Un gobierno tramposo, un gobierno que prácticamente ha partidizado todas las instituciones del Estado. ¿A qué juega ese gobierno? A dividirnos, a dispersarnos, a atomizarnos, y juega la abstención también. Porque su peor amenaza es el voto. Esa es la peor amenaza del gobierno, vistos los fracasos en las estrategias anteriores. Pero no hay invasión militar, cosa con la que jamás voy a estar de acuerdo. Invasión militar en mi país, de cualquier país, háblese de Estados Unidos, de Rusia, de Cuba, de quien sea,
pero tampoco estaría yo de acuerdo con un golpe militar en mi país. Además, que ninguna de las dos va a resolver los problemas de los venezolanos, los va a agudizar, pero yo tampoco estoy de acuerdo con las sanciones económicas que afectan el normal desarrollo de la vida, fundamentalmente de la gente más pobre, que no consigue alimentos, que tiene problemas con medicinas, como dije antes, que agudiza el problema de los servicios, etcétera. Yo lo que creo es que hoy más que nunca estamos obligados a apelar a la política, y la política tiene que ver con esos espacios que están allí. Si nosotros recuperamos y pasamos a aquel estándar que teníamos de 12 gobernaciones, 14 gobernaciones, bueno, además eso sube la moral de la gente, se ganó la mayoría de la Asamblea Nacional en un esquema diferenciado de los errores, pero además de eso, entonces, bueno, nos estamos preparando ahora para el revocatorio, porque hay una realidad en la calle. Si el 85-90% de la población rechaza al gobierno, si ese rechazo al gobierno es superior cuando el propio chavismo, o sea, el porcentaje del gobierno rechaza a Maduro, rechaza a su partido, etcétera, y están allí preparándose para el voto castigo, no es que nosotros vamos a apelar una cosa distinta, por Dios. Vamos a seguir tropezándonos con la misma piedra, no entiendo. Henry, ¿el revocatorio correspondería para el año 2022? Corresponde para el año 2022, de periodo. O sea, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, Eduardo. Sí. Henry, entonces, si tenemos allí una posibilidad... Henry, disculpa, y te agradezco que me permitas la interrupción. Tengo que ir a la pausa. Tú estás destacando en la perspectiva las etapas históricas importantísimas que tendremos que asumir responsablemente, como las elecciones de alcaldes, gobernadores el año que viene, revocatorio en el 2022. Para muchos puede lucir enorme el tiempo por delante, para otros es posible entender que se trata de un corto plazo. Yo quiero que al regreso comencemos por una pregunta que ayer, cuando yo retuiteaba tus tweets anunciando tu presencia hoy en el programa, era recurrente en la gente. ¿Por qué ir a estas elecciones si tú, después de las presidenciales del 2018, te quejaste porque habrían hecho trampa? Tú pedías incluso que se repitieran esas elecciones. Yo quisiera al regreso que tú reflexionaras sobre ese punto. Amigos, es Henry Falcón, dirigente de Avanzada Progresista, hoy a tiempo con ustedes y nosotros. Henry Falcón, para muchos la gran fuerza de cambio en el país es el sufrimiento y la necesidad de la gente. Hay quienes dicen que no están dadas las condiciones. Hay otros que dicen que aunque las condiciones no sean las mejores o tengan muchos déficits, hay que luchar, hay que conectar con ese deseo de la gente. Pero para quienes dicen, ¿por qué si Henry Falcón, al término de las elecciones presidenciales del 2018, denunció fraude, anomalías, por qué insiste? ¿Cuáles son las posibilidades de ir en pos de los objetivos esta vez? Bien, mira, porque jamás vamos a renunciar al voto como instrumento de cambio democrático. Primero, porque la política, además de responsabilidad, de conciencia, de diferencia, de debate, la política también es privilegiadamente voto, participación, porque estamos frente a un gobierno que jamás te va a ofrecer las mejores condiciones, jamás, y el Consejo Nacional Electoral no será jamás tampoco una garantía absoluta, jamás lo será, pero tú no puedes renunciar a esa necesidad de dar en ese espacio las batallas que sean necesarias para poder lograr el objetivo necesario de cambio en el país. Ahora, cuando hablamos del 2018, sí es verdad, en mi opinión, y repito, con respeto a la opinión de cualquier venezolano, en mi opinión se perdió la gran oportunidad. Porque la garantía más grande que tenemos los venezolanos de nosotros es de movilizarnos y defender nuestros votos como lo hicimos en el 2015, donde tampoco habían garantías. No eran las mejores garantías y derrotamos al gobierno. Si en el 2018 ese 80% se moviliza solo en la mitad, las cosas en el país
eran totalmente diferentes a lo que estamos viviendo. ¿Recuerdan ustedes, Eduardo, nosotros planteamos la necesidad de ir a un proceso de dolarización del salario, de las pensiones, iniciar un proceso progresivo de la dolarización de la economía? No solamente planteamos la reinstitucionalización del Estado venezolano para poder de verdad acabar con este monstruo partidista que se hizo eco en cada institución del Estado venezolano, desde el poder electoral, del poder judicial, y de allí los grandes males. Pero esos males devienen ¿de dónde? Exactamente su génesis fue la abstención del año 2005. Un sector de la oposición, muchos de esos partidos que hoy dicen que no hay que ir a votar, dijeron no vamos a votar, y se le entregó la Asamblea Nacional al gobierno, y de allí comenzó todo el proceso de penetración, de partidización de las instituciones del Estado, y es lo que hemos tenido por delante a lo largo de todo este tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos entonces a quitar los guantes y no nos vamos a subir al ring. Yo creo que las condiciones hoy están dadas. Que hoy está en este espacio de la oposición democrática al gobierno que nos ha traído esta tragedia, que hoy pone en condiciones de miseria a la mayoría de la población, bueno, hagamos lo que tenemos que hacer y no esperemos que nos lo hagan desde afuera. Eso lo vamos a hacer nosotros los venezolanos. Si nosotros salimos masivamente a votar, no hay ventajismo. No hay PSV ni hay. Hay algunos detalles en la comunicación. Vamos a ver si podemos retomar el audio. Teníamos el video, pero perdimos el audio. Cuando uno se está comunicando vía Skype, vía Zoom, hasta vía telefónica, a veces uno está rogando a Dios que se mantenga la comunicación porque no es fácil. Hay muchas fallas en estos servicios que hoy tienen un papel preponderante en la actividad de los medios de comunicación para que este tipo de entrevista sea posible, ya que la entrevista presencial es imposible por todas las medidas preventivas a propósito del COVID-19. Frases de Henry Falcón dice, tenemos de nuevo. Henry, por favor, retoma, en los últimos segundos perdimos el audio. Disculpa, me decía sí. Eduardo, que nosotros jamás renunciaremos al voto como instrumento de cambio democrático. Y más cuando estamos frente a un gobierno, bueno, irresponsable, sin escrúpulos, por demás tramposo. No te van a dar nunca las mejores condiciones, jamás las van a dar. Nunca las dieron. Tampoco lo hicieron en el 2015, pero pudo más la voluntad de la gente, pudo más la conciencia de un pueblo donde se pensaba que no se iba a ganar y se ganó. Ahora, yo decía que ni el Consejo Nacional Electoral tampoco es una garantía absoluta y que esa garantía absoluta la representamos nosotros, los venezolanos, en nuestra capacidad de movilización y de defensa del voto. Pero decía además que en aquel momento, 2018, donde nosotros denunciamos ventajismo, denunciamos soborno, denunciamos irregularidades, incumplimiento a los compromisos asumidos en el Consejo Nacional Electoral por las partes, denunciamos además violación a la ley, pero con todo y ello, si hubiese habido esa conciencia de la mayoría de la población, que es lo que no queremos que ocurra ahora, no hay duda de que las cosas en el país hubiesen sido diferentes. Decía, recuerden ustedes, nosotros planteábamos, estábamos en pleno proceso de dolarización de facto en el país, porque ya comenzaba a verse, bueno, todo se consiguiera en dólares, etcétera. Hoy hay una dolarización en Venezuela, una dolarización real de calle. Decíamos en aquel momento que los problemas de servicio y el mal gobierno que adelantaba Maduro se iba a agudizar, pero estamos en esa condición, estamos en una situación de miseria. Ahora, hoy por hoy, retomando tu planteamiento cuanto
a la necesidad de abordar ese proceso electoral por la vía de la participación. Nosotros estamos convencidos, Eduardo, que no hay un camino, porque no existe un plan, una propuesta alterna que no sea la confrontación, que no sea la guerra, y el camino de los venezolanos que está allí, y es el destino que nos podemos dar nosotros mismos, es el camino electoral, es la ruta democrática, es el voto, repito, como instrumento del cambio democrático, y a diferencia de lo que piensan estos factores políticos, legítimamente no vamos a entrar a calificar esa decisión. Nosotros creemos que lo que opera hoy es la rectificación para asumir esta ruta y saber pues que no podemos hacerle el juego al gobierno. El gobierno no está en las mejores condiciones para ir a un proceso electoral, jamás lo ha estado, pero el gobierno opera también convocando a la abstención. Por ejemplo, la cadena que hizo el gobierno el día de ayer, esos son actos inaceptables de abuso de poder, pero también están dirigidos precisamente a seguir incentivando la participación, a que haya desaliento en la gente, y creo que esto que llamar a la abstención prácticamente se inscribe en esa estrategia del gobierno de que no haya movilización consciente y así no hay voto, y sigue ganando el gobierno en sus espacios reducidos de participación de su militancia, cosa que hoy está muy mermada y que creo que hoy es el momento de aprovecharlo, repito, para recuperar los espacios necesarios y asumir los escenarios. Bueno, Henry, se agotó el tiempo, quedó mucho tema por conversar, pero espero que en el corto plazo tengamos una nueva oportunidad. Te agradezco muchísimo, éxito. Gracias, Eduardo, con todo gusto, muchos saludos. Igualmente, hasta pronto. Henry Falcón, dirigente nacional de Avanzada Progresista, fue candidato presidencial, fue gobernador del estado Lara. Dice que dividir y la abstención es la gran estrategia e interés del gobierno de Maduro porque el voto es la peor amenaza para el gobierno. Dice que la garantía más grande está en nuestra movilización y defensa del voto y que estamos casi en el mismo camino de los errores de elecciones de gobernadores, alcaldes y las presidenciales del 2018. Considera la posición de más de 20 partidos de la oposición un llamado sin destino. Amigos, regresaremos.